No cambiamos de tema, declara Alfonso Severo, nos vamos en vivo a la Fiscalía número 3 de Avellaneda. Ariel Lima. Bueno, ya está declarando Enrique Alfonso Severo, ya ingresó hace algunos minutos aquí a la Fiscalía de Avellaneda. El dato más importante es que de alguna manera se superpondrían las investigaciones, porque la investigación nacional está siendo llevada a cabo por el fiscal José María Campagnoli, que trabaja allí en la Fiscalía de Saavedra, y como decíamos se superpondría con las investigaciones que podrían estar iniciándose aquí por ser este el lugar donde apareció Enrique Severo. El juzgado de garantías número 9 a cargo de Luis Gargiolo, como decíamos, le está tomando declaración y parecería que luego de aquí se va a trasladar a la Fiscalía de Avellaneda para ponerse en contacto con quien decíamos precisamente, el fiscal José María Campagnoli, que es el que está llevando a cabo la investigación nacional, desde el punto de vista federal, ¿no? Ustedes. Gracias, Ariel. Hasta luego, Hasta luego. Hasta luego, Ariel. Bueno, seguimos analizando las circunstancias en las que desapareció, ¿no? Y apareció Alfonso Severo en las últimas horas. Fueron 24 horas de angustia, Emilio. Bueno, y algunas características, ¿no?, que se dejan entrever en cómo estuvo maniatado, en la manera en la que apareció anoche en el partido de Avellaneda. Sí, en verdad anoche no cerraba muchísimas cosas. Recordemos que, por lo que él llegó a contar, lo interceptó una moto cuando él estaba en su auto yendo a visitar a su nieto por la noche, lo hicieron bajar. En principio, tres testigos dicen que el auto no estaba en ese lugar a la mañana, el auto de Severo, que al parecer lo pusieron, lo dejaron bien estacionado horas más tarde para que lo pudieran encontrar. Lo encontraron ayer al mediodía, como adelantamos en este noticiero. Lo que hay que pensar un poco también bajo estas hipótesis de investigación es a quién le convenía que Severo no fuera a declarar. En principio, a bastante gente. Hay toda una parte que él le señaló en esas dos declaraciones que dio, que como decíamos antes, era la patota de la Unión Ferroviaria, que él cuenta, incluso da el nombre de Pablo Díaz, de un delegado, como uno de los reclutadores y también coordinadores de esa patota, donde estaba, por ejemplo, el Payaso Sánchez y otros barrabravas. Por ese lado tenemos a alguna gente porque, a ver, era importante lo que él pudiera reconocer después en los videos. Él ya había reconocido a alguna gente en esos videos, y si seguía reconociendo gente, no iba a encontrar a los gerentes en esa patota, ¿no? Iba a encontrar justamente a las hinchadas y a otro personal. Él incluso había dicho que al personal viejo de Ferrobaires y de empresas de ferrocarriles le decían que tenían que ir a una especie de contramarcha de los terciarizados como para hacer fuerza, etc. Entonces, él todavía puede llegar a reconocer, si aparecen más videos, y yo creo que hay más videos aún, a otros integrantes de la patota. Y por otro lado, lo que veníamos diciendo antes, ¿no? Una serie de funcionarios que él conoce por haber sido gerente hasta el 2009. Yo nombré algunos hace un rato, pero había más, incluso Antonio Luna, otros funcionarios que son de peso. Antonio Luna hasta hace poco estaba trabajando y sabemos que él había dicho que Alberto Teresa era el responsable, pero siempre ligó a Duhalde con todo esto. Entonces hay que ver los interesados, y también anoche no se descartaba ninguna hipótesis porque realmente no se entendía dónde había aparecido, dónde habría estado secuestrado, si es que estuvo secuestrado, etcétera. Y al margen, bueno, del secuestro de Severo, ayer se desarrolló una nueva audiencia del juicio con declaración de testigos, sí, presenciales, inclusive un testigo de apellido Andino que también había denunciado amenazas. Exactamente, y esto es importante lo que dijo Pablo Ferreira, ¿no?, el hermano de Ferreira, que tiene una trascendencia más allá de que Severo diga que va a ir a declarar, y esperemos que respete el contenido de lo que pensaba declarar originalmente. Esto afecta obviamente a un montón de testigos que estaban declarando, ¿no? Evidentemente hay un mensaje detrás de este secuestro que todavía obviamente se está investigando, porque él iba a dar datos sobre, insistimos, el armado de la patota, pero hay un montón más de gente que está declarando en este juicio que en algún punto es histórico, porque hasta ahora era muy difícil que veamos a un sindicalista del peso de Pedraza, primero preso, y segundo hay que ver cuánto más, ¿no? Cuánta más gente de la cúpula y de la jerarquía de la parte de trenes puede llegar a estar presa o involucrada en el tema del asesinato de Mariano Ferreira. Veremos qué pasa en las próximas horas. Gracias, Emilio. Buen día.